Hola gente, espero esté muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar la regla del hospital parte 3 o clase 3. Entonces, importante recordar la regla del hospital que nos dice que si deseo encontrar el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, donde f y g son funciones derivables en una vecindad de a o cerca de a, o en un intervalo que contiene a. Entonces, si este límite me da la forma 0 sobre 0 o más infinito sobre más infinito o más infinito o menos infinito sobre más o menos infinito, entonces este límite lo puedo calcular tomando derivadas al numerador y al denominador. Listo, eso es lo que nos dice la regla del hospital. Entonces ahora en este caso vamos a estudiar formas indeterminadas. En la clase pasada estudiamos productos indeterminados, ahora vamos a estudiar formas indeterminadas. Estas formas indeterminadas surgen básicamente al considerar los límites de la forma, el límite cuando x tiende a de la forma f de x elevado a la g de x. Entonces puede que nos dé un límite de la forma 0 a la 0, o puede que nos dé un límite de la forma 1 al infinito, o puede que nos dé un límite de la forma infinito a la 0. Esos tres límites de aquí son indeterminaciones, las cuales debemos eliminar al aplicar algún proceso o al hacer algo y aplicar la regla del hospital. Entonces aquí explicamos la idea general para resolver ese tipo de límites, y es la siguiente: hacer y igual a f de g, f a la g de x. Entonces la idea es encontrar el límite de y cuando x tiende a. Entonces tomamos logaritmo de y nos quedaría entonces logaritmo de f de x a la g de x. Pero recordar que las propiedades del logaritmo me dice que el logaritmo de a la r es igual a r logaritmo de a. Esto es una propiedad. Entonces, al aplicar esa propiedad aquí en esta igualdad, obtenemos entonces que el logaritmo de y es igual a g de x por el logaritmo natural de f de x. Entonces, listo, aquí llegaríamos a esta expresión y la idea pues es encontrar el límite. Entonces luego encontramos el límite cuando x tiende a del logaritmo natural de y. Esto me daría un producto indeterminado y ese digamos que es L. Y como Euler, bueno, aquí usamos una identidad también de los logaritmos, es que a es igual a Euler al logaritmo natural de a. Esa es una propiedad. Vamos a colocarlo con otra letra para no confundir aquí con el límite. Que bueno, digamos que r es igual al Euler al logaritmo natural de r. Esto es una propiedad de los logaritmos, es decir, la función exponencial y la logarítmica son inversas al logaritmo natural. Entonces tenemos que diríamos que y es igual a Euler al logaritmo natural de y. Entonces, para determinar el límite cuando x tiende a de y, que es f de x a la g de x, sería igual a Euler al límite cuando x tiende a del logaritmo de y que en teoría eso lo habremos encontrado, el cual habíamos dicho que era L, y eso quedará Euler a la L. Esa es la idea general para funciones f y g arbitrarias. Entonces vamos a explicar con algunos ejemplos estas formas indeterminadas y vamos a dar el primer ejemplo. Entonces aquí ejemplo 1, y me piden determinar que se determine el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x.
Entonces este límite, al evaluar x tiende a 0, entonces me dará 0 a la 0. Eso es una indeterminación. Y entonces, ahí aplicando la idea general que habíamos dicho, hacemos y igual a x a la x. Entonces tomamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y, logaritmo de x a la x. Aplico las propiedades del logaritmo, me queda logaritmo de x por el logaritmo de x. X baja aquí a multiplicar, me queda eso. Entonces logaritmo de y es igual a x logaritmo de x. Ahora intento determinar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, bueno, del logaritmo de y. El logaritmo de y, que eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta expresión, que es x logaritmo de x. Y eso me da una indeterminación. X tiende a 0, me da 0, y logaritmo de x tiende a menos infinito. Me da un producto indeterminado. Y entonces lo que hago es aplicar, pues expresar a ese producto como un cociente. Y me queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo de x sobre 1 sobre x. Allí entonces, eso me quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x sobre x a la menos 1. Y aplico la regla del L'Hopital ahorita, sí. Eso queda el límite cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo es 1 sobre x sobre la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Y esto me da menos el límite, aquí tiende a 0 por la derecha, de aquí arriba queda x a la menos 1 y abajo queda x a la menos 2. Aplicando propiedades de las potencias, queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha y queda x a la menos 1 más 2, usando el hecho de que a a la n sobre a a la m es igual a la n menos m. Y esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 1. Y que justamente eso es 0. Y hemos determinado entonces, fíjense que estamos encontrando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y es igual a 0. Ahora, como y es igual a Euler al logaritmo natural de y, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y es igual a Euler al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y. Y habíamos dicho que ese límite de arriba es 0. Bueno, esta igualdad aquí se puede hacer por la continuidad de la función exponencial. Entonces puedo subir el límite aquí arriba al exponente de Euler. Entonces queda el límite de y, reemplazando el límite del logaritmo de y queda 0. Esto es 1. Entonces aquí al reemplazar queda que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y, pero ¿quién es y? X a la x es igual a 1. Y allí hemos determinado el límite de nuestra expresión original. Vamos a aplicar otro ejemplo. Aquí rápidamente. Vamos aquí. Ejemplo. Vamos a encontrar, dice evalúe el límite cuando x tiende a 0 de, bueno, 0 por la derecha de coseno de x elevado a la 1 sobre x. Entonces, cuando intentamos evaluar este límite, coseno de x tiende a 1 cuando x tiende a 0 y 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha tiende al infinito. Entonces ese límite me da una indeterminación 1 al infinito. Entonces hacemos y igual a la función coseno de x elevada a la 1 sobre x, aquí no cabe, y igual a coseno de x elevado a la 1 sobre x. Entonces tomo logaritmo de y igual al logaritmo de coseno de x elevado a la 1 sobre x. Entonces aplico las propiedades del logaritmo de y, este 1 sobre x pasa a multiplicar y queda 1 sobre x por el logaritmo de coseno de x.
Entonces, aquí cuando, bueno, aquí esto lo podemos expresar como logaritmo de coseno de x sobre x. Entonces, intentamos encontrar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de coseno de x sobre x. Entonces, cuando intentamos reemplazar aquí, esto me dará logaritmo de coseno de 0 es 1, logaritmo de 1 es 0, y x tiende a 0, entonces me da 0. 0 sobre 0, una indeterminación, y puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, aquí por la regla del L'Hopital, cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y, es igual al límite cuando x tiende a 0, y la derivada de logaritmo es 1 sobre lo que tiene evaluando por la derivada interna, que es seno de x. La derivada de seno es menos coseno. Sobre, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí queda la derivada, aquí queda x, aquí queda entonces la derivada del logaritmo de coseno de x prima sobre x prima. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que le evalúa. En este caso es coseno de x por la derivada interna, que es la derivada de coseno es menos seno de x sobre la derivada de x, que es 1. Aquí en el numerador aplicamos la regla de la cadena. Y esto queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí simplifico. Y queda seno de x sobre coseno de x sobre 1, que da lo mismo. Y esto es menos el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x. Y aquí puedo evaluar menos el límite cuando x tiende a 0 de la tangente, que da, pues aquí en realidad ya puedo evaluar el límite. Y esto es igual a menos tangente de 0, la función tangente continua. Y esto me queda menos 0 y eso es igual a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, aquí por la derecha, del logaritmo de y es igual a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de Euler al logaritmo de y. Aplicamos lo que hicimos anteriormente. Por la continuidad de la función exponencial, esto es el límite Euler al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de y. Y habíamos dicho que ese límite es 0 por lo anterior. Y eso es igual a e a la 0 y esto es igual a 1. Pero aquí en el y, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y es coseno de x a la 1 sobre x, eso es igual a 1. Y allí hemos determinado el límite de la expresión. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí. Chao, chao.